En estos tiempos es muy difícil convencer a la gente o convencernos de que es posible vivir sin mentir, porque se ha hecho tan cotidiano, tan de continuo, se miente por todo lado. ¿Cómo es eso que se miente por todo lado? Sí, hay mentiras en la casa, mentiras en los colegios, en los institutos, en las universidades, en los centros de ciencia. La mentira se ha metido en la iglesia. Y como es tan frecuente, tan común, se piensa que no pasa nada. Bueno, se toman en cuenta otros pecados, pero el de la mentira, como que no pasa nada. Claro que sí pasa. Ya lo hemos dicho y seguiremos diciendo. La mentira viene de Satanás. Jesús califica a Satanás como el padre de la mentira. Y los que siguen ese camino del padre de la mentira se convierten en hijos de Satanás. En esa línea. Lo que hemos leído, Proverbios el capítulo 12, versículo 22, dice que para Dios es despreciable los labios del mentiroso. Quitemos labios, el mentiroso. Cambiamos la palabra de abominable por despreciable, que es sinónimo. Porque a veces abominable, bueno, ¿qué será? No me toca. Pero cuando dice Dios desprecia a los mentirosos, y a continuación dice, y el que practica la verdad son su contentamiento. Tenemos un vocabulario, un idioma muy rico, el castellano, para permitirnos entender, si no con unas frases, será con otras. Lo decimos con las frases cotidianas que usamos cotidianamente, dice así: Dios desprecia a los mentirosos y los hace a un lado. Eso es abominable. Y Dios se alegra y queda muy contento con los que practican la verdad. Y si estamos hablando de hijos de Dios, si estamos hablando de siervos de Dios, hablamos de discípulos de Jesucristo, de siervos de Jesucristo. Pregunto, ¿puede ser un servidor excelente un mentiroso? La respuesta es no. ¿Puede ser verdaderamente un discípulo de Cristo alguien que practica la mentira? Pues no. Y vamos a ver lo que pasó. Vamos a presentar un cuadro que se da entre judíos y Jesús. Judíos, aquellos que han sido fariseos, escribas, maestros de la ley, aquellos que se consideraban siempre como la nata y la crema del pueblo de Israel, que ocupaban posiciones altas en la sociedad religioso. Esto que se sentían muy cómodos porque eran practicantes de la ley de Moisés. Estos que se creían discípulos, seguidores, siervos de Dios, porque venían como descendientes de un gran linaje de Abraham. Vamos a verlos, y nos va a sorprender algunas cosas. Está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Veamos que Jesús se dirige a un grupo de judíos, pero no a un grupo de judíos cualquiera, a un grupo de judíos creyentes, nuevos creyentes. Porque dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, pero recién estaban empezando. Nosotros le llamamos ahora en la iglesia a los nuevos, a los que recién han aceptado al Señor, a los que están dando los primeros pasos. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creó un conflicto,
Porque dice, ustedes que han creído en mí. Claro, sí, tiene razón, nosotros hemos creído en ti. Porque los judíos sabemos claramente que perseguían a Jesús, atacaban la doctrina que traía Jesús, buscaban ocasión para acusarle y condenarle. Su objetivo final era matar a Jesús. Lo perseguían a muerte, querían matarlo. Pero ante la evidencia de los milagros que hacía, ante la evidencia del poder de Dios manifestado en muchos milagros, acabaron creyendo en él. ¿Qué habría dicho un predicador como su servidor u otros? Que luego de tener oposición, porque los predicadores, los pastores, tenemos gente que nos apoya y tenemos gente que no nos apoya, que viene en contra nuestra. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que romper esquemas que están establecidos, que vienen de la religiosidad que se va heredando, de las religiones que se van heredando. Hay un cambio, se cree, se acepta. Y entonces, ¿qué diría un predicador cuando aquel que antes se le oponía, aquel que antes le denigraba, dice, sí, creemos en la palabra que traes? Uno dice, oh, qué bien, gracias Señor, porque ya creen. Jesús pudo haberse dirigido a estos judíos diciéndole, muy bien, al fin os he convencido, al fin creéis en mi palabra, al fin habéis creído que vengo de Dios. No les dijo así. ¿Y qué les dijo? Si permaneciereis en mi palabra. No que hayas creído porque hoy crees, la próxima semana o el próximo mes dejas de creer. ¿Por qué? Porque te viene un aluvión de doctrinas, de filosofías, de pensamientos, de los 1000 predicadores, 10,000 predicadores que aparecen en las redes y te hacen dudar, te hacen vacilar y acabas diciendo, bueno, yo sí creí, pero ahora ya no. Y por otro lado, hay algunos que creen y lo creen sinceramente, pero también son arrastrados por las pasiones de la vida. Esto ocurre mayormente en jóvenes, pero va para todas las edades. Son arrastrados por las debilidades, las atracciones del mundo, las distracciones que presenta Satanás, y acaban apartándose y no permanecen. Sin embargo, se definen como discípulos de Cristo porque dicen, sí, yo acepté al Señor Jesucristo. Fue en mi país o fue en España. Yo me defino como cristiano y soy discípulo de Cristo. Sin embargo, Jesús pone una condición muy clara. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habla de permanencia, habla de fidelidad, de constancia. Una de esas características dijimos en el primer día, fidelidad. Dijimos que sin fidelidad no hay nada. Y lo comparamos en las relaciones de parejas. Se pasa por alto, incluso si la pareja es un poco tosca, es un poco desatento, es desabrido, abandona a veces la casa y se va por allí a divertirse, y la mujer queda en casa y queda descontenta. Pero todo eso pasa desapercibido. A lo mejor es muy cariñoso, es muy amable, es muy atento, es muy servicial, contribuye, colabora con los quehaceres de la casa, todo eso, pero le es infiel, se acabó todo. La infidelidad arruina todo. Si la infidelidad llega a la pareja, ya no sirve que sea atento, que sea cariñoso, que provea con todo lo necesario para la casa. Aunque la mujer diga, bueno, no me importa, mi marido es un poco brusco, es un poco tosco, es desatento, me quedo descontenta cuando se va por ahí con los amigos, etcétera, cuando llega muy tarde a casa. Todo eso lo puede pasar por alto, pero la infidelidad no, porque eso daña, eso hiere profundamente. Pues si eso pasa entre nosotros, entre las parejas, sean parejas de novios o sean parejas de matrimonios. Pero Jesús
tenían muy claro la fluctuación de los que le oían y de los que habían creído en ellos. Sabía perfectamente que en sus corazones no estaba sembrada la semilla profundamente, que habían creído aquí, en su cabecita. Lo habían recibido ahí, como una palabra muy buena. Sí, hemos visto los milagros que has hecho, pero estas personas no habían tenido una experiencia propia en su vida. Porque como decía esta mañana, le decía a una persona joven, lo que aprendes en la mente, de la mente se va. Pero si tienes una experiencia personal con Cristo, cuando tienes un encuentro con Cristo, eso se siembra adentro en el corazón, eso se graba, eso no te lo quita nadie, no te lo quita ningún predicador ni un ángel, no te lo quita ningún demonio, no te lo quita Satanás, porque lo tienes sembrado adentro, porque ha calado profundo, porque ha entrado en tierra fértil. Ese es el que da fruto. Lo demás no da fruto. Si permaneces en la palabra de Cristo, entonces sí serás verdaderamente discípulo de Cristo. No lo digo yo, ya lo hemos leído. Jesús personalmente le dice a aquellos que creyeron en Él: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente. Y cuando usa la palabra verdaderamente, ¿cuál es el antagonismo de verdaderamente? Falsamente. Es que hay creyentes que viven una vida falsamente, una vida cristiana. Sí, los hay. Aquellos que no permanecen en la palabra de Cristo, viven una vida cristiana aparente. Es decir, falsamente discípulos. Porque el discípulo es un seguidor. Es un seguidor del maestro. Y si no sigues fielmente al maestro, estás viviendo una vida falsa. El falso cristiano. Y acto seguido les dice otra cosita más. Después que les dice: si permanecéis en mis palabras y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto sí que les dio fuerte a los creyentes de ese momento, que actualmente también les da fuerte, les toca las fibras del alma, cuando se le dice: mentiroso, no conoces la verdad. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy mentiroso? ¿Que conoceré la verdad y que la verdad me hará libre? Pues yo soy libre. Yo soy libre. ¿Qué me vas a decir? Eso fue lo que contestaron. Vamos a leer un poco más, aunque había pasado a otros versículos, pero vamos a leer un poquito más para que vean el conflicto que se generó, el desconcierto que causó en esos nuevos creyentes, cuando le dice: no seas discípulo falso, sino verdadero. Cuando le dice: no seas esclavo, sé libre con la verdad. Entonces, ¿qué le contestaron? Vamos a seguir. Hemos leído el versículo 20, el 32, vamos al 33. El 33 dice: le respondieron, ¿quiénes? Los nuevos creyentes: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Hay necesidad o no de ser libres? ¿Es necesario o no conocer la verdad profunda de la palabra de Dios para disfrutar de la verdad? Porque si no, dice, somos esclavos. Pero ¿cómo esclavos? ¿De qué manera somos esclavos? Lo dice la palabra. Yo tengo muchísimo cuidado de predicar bien pegadito a la palabra, no desviarme ni a izquierda ni a derecha, para que nadie me achaque de nada, nadie diga:
Bueno, sí, está bien, eso lo dices tú. No, 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 eso no lo digo yo. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Por eso viene la necesidad de permanecer en la palabra de Cristo, conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Porque el pecado es esclavitud. El pecado son cadenas. El pecado son ataduras. Y Jesús, cuando vino y se puso de pie a leer Isaías 58, dijo, no fue 58, 53 creo, dudo. Pero dijo las palabras de esto, no dudo. Las palabras cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para predicar las buenas nuevas. Y habla, romper ataduras, abrir las cárceles, dar libertad con la palabra de Cristo en permanencia en nuestras vidas. Si somos verdaderamente liberados, somos libres. Pasamos a otro versículo que está en el mismo libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 20. Juan 4, 20. Alguien puede decir: vale, está bien, acepto que es necesario aceptar íntegramente la palabra de Cristo. Algo pasa, subió el volumen. Está bien que adoremos, pero ¿dónde? Ese es otro conflicto. ¿Dónde? Porque algunos se plantean la idea, dicen: a ver, no me gusta esta iglesia, creo que voy a ir a otra. Otros vienen de otras iglesias y dicen: bueno, he venido porque allá en mi iglesia no me gusta cómo se hace el culto. Aquí me ha gustado, empezando porque tocan muy bonito los chicos. Otros dicen: no, es que no me gusta de mi iglesia de donde vengo porque ahí chilla mucho el pastor. Aquí tú chillas menos. Otros se van de aquí y dicen: porque es que aquí, yo pregunté a una persona, le digo: ¿y por qué te fuiste? Dice: la verdad, pastor, para serle sincera, no me gusta mucho cómo predica, porque un poquito dormido, porque yo soy de Paraguay y ahí sí que nuestros pastores, eso sí que nos dan fuerte, porque ellos no dicen con toda autoridad, con toda energía la palabra de Dios. Ah, caramba. Son preferencias, ¿no? Son gustos. Y entonces aquí, cuando Jesús tuvo encuentro con una mujer que ustedes saben quién es, la mujer samaritana, no en Samaria mismo, sino a las afueras, en un pozo, cuando la samaritana vino a recoger agua, esa historia la conocen. Después de hablar un buen rato con la samaritana acepta, dice: sí, vale, está bien, pero aquí tengo un problema, aquí tengo un conflicto, porque nuestros padres adoraron aquí en este monte y aquí al lado de este pozo, porque era un monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Para ella era un conflicto. ¿Qué hago? Las palabras que me estás diciendo son verdaderas, lo creo, lo acepto, pero mi conflicto está donde adorar, porque soy samaritana y los samaritanos con los judíos no se llevan, no se tratan, se miran como enemigos siendo hermanos, porque eran hermanos, tenían el mismo origen. Mientras que los judíos decían directamente: somos linaje de Abraham. La samaritana decía: nuestros padres, que venía a hacer lo mismo, José, Jacob, descendientes de Abraham, del mismo linaje. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Jesús? Dime. Porque nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Traslademos esa situación al tiempo actual en el contexto actual.
Casi todos procedemos de la Iglesia Católica, casi todos. Algunos son de cuna evangélica, pero los mayores procedemos de Iglesia Católica. Y entonces nos han planteado, nuestros padres adoraron en la Iglesia Católica. Y yo digo, y los míos también. Y nuestros padres nos enseñaron la forma de adoración en la Iglesia Católica. Y vosotros decís que es en la Iglesia Evangélica donde se debe adorar. Vaya, ya se planteó el problema. Jesús, ¿qué les dijo? Jesús pudo haberle dicho, no, mujer, es que el templo está en Jerusalén y el templo ha sido santificado, el templo ha sido consagrado. Fue Dios mismo el que dictó hasta las medidas cómo se iba a hacer el templo y toda su distribución. Él estableció ahí levitas, Él puso ahí escribas, ahí hay maestros, ahí estuvo Gamaliel, grandes personajes. O le pudo haber dicho, no te preocupes, mujer, adora aquí en Samaria, sigue adorando aquí en este monte, avisa a los paisanos, a los samaritanos y diles que ha venido un maestro y que te ha dicho que no nos hagamos problema, que no hay por qué ir a Jerusalén, que adoremos aquí. Entonces habría habido un conflicto ya declarado para los judíos, pero el maestro, porque los discípulos habían ido a hacer compras, volverían. Y cuando los discípulos escucharan diciendo, no, en Samaria puedes adorar, dirían, maestro, si nosotros le decimos a la gente que tiene que ser en Jerusalén. Y si hubiese dicho en Jerusalén, habrían dicho los maestros en Samaria, ya ves, ya te metiste en problemas, por estar escuchando a esos judíos. Ahora te quieren llevar para allá a adorar a Jerusalén, al templo. Jesús pasó por alto allí y pasa por alto ahora con la respuesta que le dio a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? El versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, le dijo Jesús, ¿cuándo? Aquí. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Olvídate de las chapitas, de las placas, católico, evangélico, peregrino, nazareno, pentecostal. Olvídate que Jesús no trajo ninguna placa, ninguna chapa, no hizo poner ningún cartel en ningún lugar, porque dijo que Dios es espíritu y que los que adoran en espíritu, pero ojo, agrega la palabra verdad, porque dicen espíritu, sí, yo adoro en espíritu, pero verdad. Y la verdad es otro conflicto. ¿Y ahora qué hago? Le creo al maestro que me dice que la adoración debe ser en espíritu y en verdad, pero los evangélicos dicen que ellos tienen la verdad. El Vaticano dice que tiene la verdad y las otras religiones dicen que tienen la verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no tengo mucha experiencia, no sé qué hacer. Ya se me aclaró que el lugar es lo de menos, porque Dios busca adoradores, no solamente que los recibe, los busca. Aquellos que tienen un corazón dispuesto para adorar en espíritu y en verdad. Si Dios tiene contentamiento, como dice, por los que practican la verdad, tiene contentamiento, ¿cierto? Y les está diciendo que no se hagan problema del lugar, ni de chapas, ni de denominaciones, siempre y cuando sea su adoración en espíritu y en verdad. Ahora viene el tercer conflicto, la palabra verdad. ¿Dónde está la verdad? Dicen. ¿Dónde? Porque todos dicen lo mismo, que tienen la verdad. Los evangélicos dicen que tienen la verdad. Los católicos dicen que tienen la verdad. ¿Qué hago yo? Vamos a seguir con la respuesta de Jesucristo en Juan 14:6, que todos lo sabemos, creo, todos. Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino
yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿a dónde nos está guiando? A Jesús. No nos está dando una orientación denominacional. Él es el camino para caminar. Él es la verdad y Él es la vida. La verdad y la vida están unidos. No puede tener vida, la vida abundante que vino trayendo Jesús, el mentiroso. Por eso el tema de hoy es el siervo, el discípulo veraz. Veraz, que viene a constituirse en siervo verdadero. La verdad y la vida están intrínsecamente unidos para permitirnos caminar en integridad, para caminar en una dirección inequívoca, para caminar sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Entonces, a Jesucristo. Pero ¿y dónde está Jesucristo? Por Dios, qué conflicto. Esta mañana se me ha hecho un lío en la cabeza, puede decir alguien. ¿Sí? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Cómo saber realmente que estoy en la verdad de Cristo, que estoy en el camino de Cristo y que estoy camino a la vida eterna? ¿Dónde está Cristo? Cristo no está en una estatua. Cristo no está en un crucifijo. Cristo Cristo está ahora aquí porque Él dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Con un grupo de gente que está buscando sinceramente de todo corazón a Dios, y te reúnes en el nombre de Cristo, ahí está Cristo. Te vas a una playa, de preferencia solitaria para que no nos interrumpan. Dice: hermanos, vamos a ir allá a la playa, nos vamos a poner de rodillas y vamos a clamar. Y dice: Señor, hemos venido a reunirnos en tu nombre. Ahí está Cristo. Sí, pero bueno, está en la montaña, está en la playa, está aquí en el templo. Pero tiene que estar en mi corazón. Cuando Cristo entra a tu corazón, tú lo sientes, tú lo sabes. Mientras Cristo no ha entrado a tu corazón, tú solamente oyes predicaciones, palabras y más palabras, letra y más letra, doctrina tras doctrina. Puedes ir de religión en religión, puedes ir de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, y vas a seguir vacío o vacía, porque Cristo no está en tu corazón. Por eso es que nosotros, cuando predicamos, siempre hacemos el llamado y decimos: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? No en tu mente, porque en tu mente ya lo has aceptado. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y le decimos: pase aquí adelante para orar por ti. Porque la aceptación a Cristo al corazón tiene que ser con una disposición total, sin ricateos, sin condicionamientos, sin limitaciones. Es cuando se entrega la vida y se dice: Señor, soy ignorante, soy débil, soy pecador, soy pobre, pero me entrego a ti para que me des riqueza espiritual, para que me des sabiduría a través de tu Santo Espíritu, para que me des fortaleza en mis debilidades. Cristo toma el control de mi vida. Eso incluye mi mente, mi corazón, mi vocabulario, mi práctica diaria, en todo lugar, en toda circunstancia. Entra a mi vida. Yo quiero quiero tener esa experiencia personal, porque estoy viviendo de las experiencias ajenas, de lo que me han contado, de lo que dicen los predicadores, referencias de la Biblia, de lo que pasó allá hace 2000 y pico de años, o de lo que vemos en el internet, de lo que viven algunos en los países del norte, de Sudamérica y aquí mismo, pero de otros. Por favor, te ruego,
por la misericordia de Dios, que busques a Cristo con toda sinceridad. Lo busques de todo tu corazón y entregues tu vida y dejes que Él te guíe. Entonces serás verdaderamente su discípulo y permanece en la verdad y serás verdaderamente libre. Por la falta de libertad es que vivimos como vivimos muchas veces. Vivimos oprimidos por un poderoso enemigo que nos ata con cadenas. Tanto las cadenas que vamos construyendo de continuo, con las falsedades, con la falta de veracidad, porque la mentira, una mentira arrastra a otra mentira y esa otra y a otra hasta que forma cadena. Cada mentira es un eslabón de una cadena. Y cuando se quiere sostener una mentira, se tiene que inventar otra y otra. Cuando te das cuenta, estás prisionero, estás con una poderosa cadena. Y esa cadena, la llave la tiene Satanás. ¿Por qué? Porque se vive con el padre de la mentira, que es Satanás. Para cuando Cristo gobierna nuestras vidas, esas cadenas no existen, se rompen. De la prisión en que estás, se abren. Si tiene que producirse un terremoto en tu casa, en tu iglesia, si tiene que haber fuertes sacudones para que el Señor te pueda liberar, se darán esos sacudones, sucederán esos terremotos para que seas libre, porque el Señor quiere que seamos libres. El apóstol Pablo, que era muy enérgico, muy fuerte, cuando se dirige a los romanos, una iglesia grande en Roma, en el capítulo 2, el versículo 1, se dirige en ruego. Yo cojo esas palabras del apóstol Pablo para dirigirme también a quien aún no ha tenido esta experiencia. Los que ya han tenido esta experiencia, a vivirla con más intensidad, a buscar más de cerca la verdad auténtica de la palabra de Dios. Y con estas palabras del apóstol Pablo que dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es tu culto racional. Ese es el verdadero culto racional, la entrega. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de racional, o sea, un culto que tú lo entiendes porque lo vives. Ya no estás en una nebulosa, ya no estás como en un día cargado de neblina, sino en un día resplandeciente con la luz de Cristo. Porque si Cristo mora en tu vida, no vives en oscuridad. Si Cristo mora en mi vida, vivo en la plenitud de la luz. Primera de Juan 1:6 dice, Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Retrocedo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Capten eso. Si andamos en luz, tendremos comunión. Pero si no andamos en luz, no tendremos comunión. Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo dice que estás en Dios y os mordéis los unos a los otros? Y la señal es muy clara. Si estamos andando en luz como iglesia,
tendremos comunión los unos con los otros. Pero si predominan las tinieblas, no hay comunión. Y una iglesia que no tiene comunión es una iglesia que no crece. Segurísimo, segurísimo. Y además dice, tendremos comunión los unos con los otros y todos nuestros pecados serán perdonados. Pero a veces perseguimos, venimos a la iglesia compungidos, dolidos, pidiendo perdón de nuestros pecados, pero seguimos teniendo en la mente o en el corazón algo contra el hermano. No es comunión. Y dice que si tenemos comunión los unos con los otros, dice, nuestros pecados y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Voy a leer un pasaje más, será el último. Un pasaje que también es bastante conocido, segunda de Timoteo 2, 15 y 16. Segunda de Timoteo 2, 15 y 16. El mismo apóstol Pablo, dirigiéndose a un discípulo, a un joven pastor, Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Rescatamos algunas frases muy claves de este pasaje. Diligencia, procura con diligencia. Fue la primera cualidad que estudiamos en cuanto a un buen servidor del Señor. Tiene que ser diligente, no perezoso. ¿Quieres conocer realmente cómo presentarte a Dios aprobado? Procura con diligencia, no sea perezoso, sé diligente. Pon energía, pon esfuerzo, sé esforzado. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando un obrero no hace bien su trabajo y viene a revisar el jefe, tiene vergüenza. Cuando un obrero ha hecho bien pero solo una parte y no lo ha hecho todo lo que se le encomendó en el tiempo que debería hacerlo, tiene vergüenza. Somos obreros, ¿verdad? ¿De quién? De Cristo. ¿Tenemos algo de qué avergonzarnos o no? Pues si cumplimos diligentemente la obra que se nos encomienda, no tendremos de qué avergonzarnos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad.